Bienvenidos al podcast de Paraguay Sotheby's International Realty, un espacio donde queremos compartir contigo las historias extraordinarias contadas por sus propios protagonistas. Descubrir las historias y los desafíos de las personas cuyas decisiones cambian el escenario inmobiliario en nuestro país. Muy bienvenidos a este podcast de Paraguay Sotheby's International Realty. Hoy estamos en compañía de Ted Santa Cruz. Ted es gerente coordinador, del segmento de grandes empresas, que incluye a empresas del sector de servicio, comercio, institucionales y específicamente del tema que nos interesa el día de hoy, el sector inmobiliario. Así que Ted, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola David, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es contento de estar acá contigo. Bueno, y pasarte un poco la información que tenemos, la experiencia que tenemos desde el banco, una visión un poco diferente a la que puede tener el consumidor o el desarrollador eventualmente, ¿verdad? La idea es poder aportar un poco a esto tan lindo que estás armando. Bueno, cuando hablamos de la cadena de valor del sector inmobiliario, definitivamente el sector financiero es un protagonista muy importante, ¿verdad? Y es un dinamizador de este sector clave, y más todavía para la etapa en la que está viviendo nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿podés comentarnos un poco del tamaño, del volumen de negocio que hoy tiene este sector dentro de lo que es el sector financiero, digamos, en términos de, no sé, de hipotecas, de créditos, etcétera? Perfecto. O sea, voy a tratar de darte un poco una visión desde varios puntos de vista. O sea, yo le daría primero una visión de consumidor. O sea, si nosotros nos remontamos un poco a lo que venimos viendo en nuestra ciudad o a nivel país, a nivel de construcciones en altura y desarrollo de barrios cerrados, hay una explosión. O sea, claramente vemos que evolucionó muchísimo. Pero si vamos a los datos macroeconómicos, creo que la visión cambiaría un poco. Y si nos comparamos más todavía con ciudades de la región donde el desarrollo inmobiliario es mucho más grande. O sea, hoy estimamos o creemos nosotros que la inversión en el sector inmobiliario no supera el 2% aquí a nivel país, y comparativamente con otros países de la región o capitales está en torno al 15%. O sea que si le damos esa mirada, hay una oportunidad enorme todavía de seguir creciendo en este negocio. Por otro lado, si escuchamos datos públicos, ¿verdad? O sea, entendemos que hay una necesidad enorme de viviendas. Desde el sector financiero te puedo decir que hay interés, hay oferta de productos destinados a financiar el negocio inmobiliario, y hay gente joven, ¿verdad? O sea, entonces creo que hay un montón de factores, que lo que nos falta es conseguir intercomunicar todo, poder encastrar todo de tal forma que podamos atender la demanda que hay, comercializar la oferta que existe y que se utilicen finalmente la herramienta de financiamiento que hoy tenemos desde el banco, de la banca, ¿verdad? ¿De qué volumen de negocio estamos hablando en términos de números que tiene hoy el mercado hipotecario en Paraguay? ¿Tenés idea? Sí, según datos estadísticos del mismo Banco Central, podemos hablar de un monto que ronda los 900 millones de dólares. Participación de Banco Itaú del total de esa cartera estaría cercano al 27% de esa cartera. Hoy estamos financiando nosotros a través del banco, ¿verdad? Entonces, todo el mercado hipotecario en Paraguay hoy está en torno a los 900 millones de dólares. Sí. Y mismo. Todavía con una participación de solo el 2% del PIB. O sea, esto todavía puede crecer a 5, 6, 7 veces más. Y naturalmente, o sea, y básicamente si nos comparamos con la región, estamos 1 a 10 en la relación. O sea, acá debería crecer mucho más todavía, acompañado de otras cuestiones. O sea, hay todavía, creo yo, que tareas a nivel gobierno, tareas sector privado, y por sobre todo hábitos del consumidor o de la persona de quien finalmente termina comprando la unidad ofertada. Y vamos a hablar un poquito más adelante específicamente del consumidor, del sujeto de crédito, pero antes de eso me gustaría entender desde el sector público, ¿verdad? Desde la estructura y el marco legal, ¿cuáles son los principales obstáculos que hoy faltan en nuestro país para que se pueda dinamizar aún más este mercado, ¿verdad? Hay ejemplos como el de Bolivia, por ejemplo, donde fueron cuestiones de políticas públicas y los bancos redujeron sus requisitos, o no te diría redujeron, pero cambiaron, buscaron estrategias diferentes para poder evaluar los fondos, digamos, o el poder adquisitivo. Hemos conocido ejemplos donde, por ejemplo, en Bolivia, si un cliente
demostraba que pagaba durante 12 meses su cuota de alquiler, demostrando nada más con comprobante de pago, el banco lo tomaba como un comprobante de origen de los fondos o de capacidad de pago, ¿verdad? No sé si ese es uno de los elementos y habrían otros también, entiendo, también en términos a los fondos de garantía de largo plazo, ¿verdad? Sí. Y ahí también quiero darle una mirada de diferentes puntos de vista a David, ¿verdad? O sea, yo creo que claramente a nivel gubernamental o entidades públicas, si bien hay claras señales de que hay una intención de que esto se agilice, de que esto mejore, hay medidas ya adoptadas para que así sea, todavía nos queda mucho por transitar en ese sentido, ¿verdad? Cuando hablamos un poco de lo que mencionabas vos, qué tipo de medidas se pueden tomar, y sí, o sea, hoy nosotros como entidad financiera necesitamos también que los créditos sean bien concedidos y asegurarnos del retorno de esos créditos, ¿verdad? Entonces, algún tipo de garantía de seguro de desempleo en el tiempo que una persona queda sin poder generar ingresos pueda poder tener el beneficio del lado del Estado. Por otro lado, te podría hacer mención a que aquí tenemos, o sea, tienen que cambiar un poco los hábitos también, ¿verdad? O sea, la gente está muy poco acostumbrada a ahorrar. Entonces, a la hora de querer hacerse una unidad para vivir, la gente no tiene posibilidad de pagar, hacer la entrega inicial para posteriormente empezar a pagar. O la otra realidad es que uno está viviendo en un alquiler, está pagando ya un costo bastante elevado y no tiene condiciones de empezar a pagar de vuelta una unidad donde va a ir a residir posteriormente, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de las solicitudes de créditos hipotecarios termina siendo rechazadas por ese motivo? Porque el cliente no tiene o el comprobante de ingreso formalizado o no tiene o está sobreendeudado. ¿Tenés una idea, digamos, del tamaño? La verdad que hoy el porcentaje es alto todavía, David. O sea, te podría decir que un 50-60% de los requerimientos que recibimos es gente que no califica o crediticiamente porque la cuota le queda muy alta o no tiene, como te decía antes, condiciones de hacer la entrega inicial. Entonces ahí necesitamos encontrar nosotros herramientas que nos permitan un poco zanjar esa diferencia que existe, ¿verdad? Y a nivel cultural, ¿te parece que también, digamos, el sujeto de crédito tiene una visión más de corto plazo? ¿En qué sentido está, digamos, más enfocado en consumo que en proyectarse en una vivienda propia? ¿Crees que hay algo también de eso? Yo creo que sí, David. O sea, en ese sentido, o sea, la gente hoy, la gente joven por sobre todo, no está priorizando dónde voy a vivir, dónde va a vivir mi familia, dónde voy a vivir mis hijos. Y el consumismo creo que les lleva primero a definir otras prioridades y después pensar un poco en su vivienda. Si bien creo que eso se va a ir transformando por los mismos cambios que estamos teniendo como ciudad, ¿verdad? Queda cada vez más difícil llegar a tu universidad, queda cada vez más difícil llegar a tu oficina. Y tenemos el hábito, o sea, es normal acá en Paraguay todavía, creo que está cambiando, pero que la gente esté acostumbrada a vivir en casa de sus padres hasta el momento de casarse y formar su familia, ¿verdad? Entonces, hoy la gente ya empieza a pensar, creo que en un porcentaje menor todavía, que yo llegada a cierta edad, quiero mi independencia, quiero vivir solo, quiero vivir cómodo, quiero vivir cerca de la casa de mis padres, quiero vivir cerca de la universidad, quiero vivir cerca del colegio. Yo creo que ese momento va a llegar y el momento en que seguramente mayor consumo vamos a tener de la oferta que hoy tenemos, ¿verdad? ¿Cómo están viendo desde Itaú también el interés regional, digamos, de inversores regionales en nuestro país? Y la verdad que alta, o sea, nosotros en ese sentido ahí, de hecho, hemos hecho unos viajes juntos. Nosotros estamos recibiendo semanalmente visitas de inversores internacionales interesados puntualmente en el negocio inmobiliario. Si bien hoy estamos mirando mucho el negocio de desarrollo en altura, existen también otras alternativas, otras opciones, otras líneas de negocio dentro de lo que es el mundo inmobiliario, todavía por explotar, que es bodegaje, que es desarrollos comerciales y demás, que creo que bastante desarrollo va a tener todavía. Y la última noticia bastante positiva y relevante es lo de grado de inversión, ¿verdad? O sea, sin lugar a duda, nos posiciona diferente. Hoy estamos, si bien veníamos haciendo demasiado bien los trabajos y ya prácticamente estábamos cotizando a niveles de un país con grado de inversión, hoy eso tenemos ya ratificado, sellado y firmado que tenemos grado de inversión. Entonces, alguien al buscar en dónde puedo invertir, qué puedo hacer, Paraguay salta hoy como una oportunidad, ¿verdad? Desde la perspectiva de Itaú, ¿cuáles crees que son, digamos, los impactos más importantes que va a traer la designación de Paraguay como grado de inversión?
Y categóricamente, o sea, por un lado a nivel gobierno, o sea, el hecho de tener grado de inversión creo que va a abaratar mucho más los costos que hoy estamos pagando para cualquier tipo de financiamiento o desarrollo. Hoy, ¿Crees que eso puede llegar a mermar en el sector inmobiliario? o sea, llegar a beneficiar, En vamos a términos de decir, tasas, por ejemplo. categóricamente que sí, por el lado mismo estatal, pero también por fondos privados. O sea, lo que hablábamos recién, categóricamente hoy, cuando le están mirando dónde invertir, Paraguay es una opción, confirmado que es una opción porque ya tenemos grado de inversión y los fondos de inversión que a partir de ahora podrían llegar interesados en hacerlo aquí en Paraguay, realmente estamos hablando de otro tamaño, otro nivel de desarrollo, otro nivel de competencia, otro nivel de prestación. O sea que yo creo que categóricamente nos da una oportunidad. No te puedo decir, tuvimos la semana pasada grado de inversión, para la próxima semana cambió todo. Es un proceso en el cual todos los intervinientes, todos los jugadores tenemos que aportar, colaborar y seguir haciendo bien las cosas para que esto realmente poder capitalizar lo que es un grado de inversión, ¿verdad? Y creo que Itaú ya se vino preparando un poco también para esta nueva etapa, ¿verdad? Recientemente nos enteramos del lanzamiento de los fondos de inversión inmobiliaria también que se fueron lanzando. Así que si puedes compartir un poco con nosotros, Ted, ¿en qué consiste? Vamos a hablar, digamos, de lo más básico. ¿Qué es un fondo de inversión inmobiliaria? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los beneficios para un inversor de invertir en un fondo inmobiliario? Perfecto. Sí, así como decís, es nuevo, estamos saliendo nosotros como Itaú, es una unidad independiente al banco, si bien es una empresa de la holding, lo estamos haciendo a través de nuestra asset. Estamos saliendo con nuestro primer fondo de inversión y ahí cuando hablamos de un fondo de inversión, te voy a hablar primero del perfil del inversor. O sea, uno que hoy está acostumbrado eventualmente a invertir en un CDA, a comprar un terreno, a comprar un departamento para alquilar. Lo que hace acá es, o sea, tiene una opción más, no tiene que jugarse, vamos a decir, poner toda la canasta en comprar un departamento que después no sabe si es la zona, si es el lugar, si es... comprar una cuota aparte de un fondo que invierte en varias, o sea, te da varias opciones de inversión, ¿verdad? Lo que hace es diversificar tu riesgo. Diversificar tu riesgo, no solo en la forma de aplicar tus recursos, sino también en el riesgo mismo de que es o no el departamento en el cual yo quiero invertir. Acá invertí en 10 departamentos con una cuota aparte, ¿verdad? Que al vencimiento del fondo vos recuperás el capital invertido más los intereses que te generó esa inversión, ¿verdad? Entonces, de ese lado creo que es una opción más bastante válida. Nosotros estamos arrancando con el fondo con mucha expectativa positiva al respecto. Desde el momento que somos Banco Internacional, nosotros estamos replicando también las mejores costumbres o usos de otras unidades, en las cuales este es un modelo muy utilizado en Chile. Chile es un mercado bastante exitoso y bastante desarrollado en lo que es el mundo inmobiliario. Entonces nos apoyamos mucho en esa experiencia para tratar de ser lo más asertivo posible al momento de salir con algún proyecto, ¿verdad? Básicamente eso es lo que es nuestro fondo de inversión. La idea, vamos a arrancar nosotros con un plan de invertir en 10 edificios. Tenemos conformado un comité de inversión donde hay gente representantes de los inversores, representantes del equipo técnico del banco, donde nosotros evaluamos y definimos cuál sería la inversión más apropiada de tal forma tener un mejor retorno, ¿verdad? ¿Qué retorno, digamos, en promedio puede ofrecer hoy en día un fondo de inversión aquí en Paraguay? Y en este caso, el fondo con el que estamos nosotros saliendo apuntamos a tener un retorno punta a punta ya con la salida del fondo de un 18%. Ya. Lo que es una renta bastante interesante, renta alcanzada en otros mercados. O sea, no es que nosotros no estamos jugando algo bastante evaluado porque estimamos ese rendimiento. Muchas veces cuando que estamos en el sector inmobiliario a veces pensamos que competimos, ¿verdad?, contra el sector financiero, porque normalmente competimos por la misma billetera, ¿verdad? Vamos buscando, esperando que venza un CDA para convencerlo al cliente que vaya a un departamento, etcétera. Y bueno, y siempre las tasas de los instrumentos financieros las comparamos con las tasas del sector inmobiliario. ¿Cuál es tu visión en ese sentido, verdad? ¿Cuál es un consejo, una recomendación que podrías dar vos a un inversor que hoy está evaluando ambos productos? Oye,
Para mí, obviamente, y creo que es claro que la diversificación es la mejor opción. No hace falta poner todos los huevos en la misma canasta. Y depende mucho de la necesidad que tengas también, ¿verdad? Uno como inversor, vos querés comprar una unidad para vivir, para alquilar, para dejarle el día de mañana a tus hijos. O sea, depende de... O solamente para rentabilizar, ¿verdad? Entonces, si es solamente rentabilizar, mirar números. O sea, cuál es el mejor retorno me va a dar. O sea, compro un departamento, puedo alquilar me rinde 5 o 7%, o meto en un fondo que me va a rendir 10, 12, 18, o un CDA que me rinde. Entonces, depende de la necesidad que tenga y del riesgo que esté dispuesto a asumir también. Yo creo que es la recomendación. Pero siempre diversificar, o sea, eso creo que es básico, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Ted, ¿cuál es la mirada de largo plazo que ves dentro del sector, ¿verdad? ¿Ves que esto todavía va a seguir creciendo? La pregunta que todos nos hacemos siempre y en este contexto del mercado es cuántos más departamentos puede absorber el mercado, con qué ritmo de absorción, la preocupación permanente del perfil de los desarrolladores en términos de la solvencia financiera, económica, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada que tenés vos en relación al futuro, a cómo se va a seguir desarrollando este sector? Y mira, te hablo como banco o en representación del banco, vamos a decir en ese sentido, el banco claramente está conforme, satisfecho y optimista con relación a la economía paraguaya. O sea, la apuesta de Itaú aquí en Paraguay es grande. O sea, hoy tenemos la intención de ser protagonistas en el mundo inmobiliario, para lo cual, como mencionaba antes, estamos saliendo a mirar las mejores prácticas que tenemos en la región y venir a replicarla acá, obviamente tratando de evitar los errores. Porque estos negocios son cíclicos también, ¿verdad? O sea, hay que estar súper atento a eso. Y la idea es estar preparado para esos momentos, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de hacer de la mejor manera posible, trayendo las mejores prácticas que aseguren las inversiones. O sea, nosotros queremos cuidar a nuestro cliente desarrollador. O sea, si encontramos de repente algunas cuestiones en las cuales nos podemos involucrar y sugerir alguna mejor práctica en el desarrollo del proyecto, lo hacemos. Y obviamente también queremos que finalmente sea exitoso el proyecto, ¿verdad? Porque nuestra visión es una visión de punta a punta. O sea, nosotros no buscamos solamente financiar desarrollo, buscamos financiar también al cliente final, porque eso en cierta medida nos garantiza a nosotros el repago de la deuda. Entonces estamos interesados en que todo funcione, ¿verdad? Que quien compre el departamento tenga la certeza de que el proyecto se va a terminar, va a recibir su unidad, el desarrollador pueda alcanzar la rentabilidad que se propuso en el proyecto y obviamente que el banco también pueda finalmente terminar bien con el proyecto. Y en cuanto a oportunidades, creo que por lo que mencionábamos ya antes, las oportunidades son muchas todavía. Tenemos sí cuestiones todavía pendientes de corregir, creo que estamos bien encaminados. O sea, los hábitos al ahorro, una cuestión muy sensible del ingreso per cápita, que creo que es bajo todavía en Paraguay, lo que no le permite a la gente eventualmente ahorrar y poder hacerse de una vivienda propia. Y después los hábitos, ¿verdad? Que los hábitos creo que van a llegar por la necesidad misma que hoy de poder moverte en horas críticas y demás. O sea, ir la experiencia o sacarse la costumbre de vivir en casa de familia o en la casa con papá y mamá hasta que me case. O sea, yo creo que eso se está transformando. Eso va a seguir generando negocio en el sector inmobiliario y nosotros estamos decididos a apostar a eso, trayendo nuestra experiencia y sobre todo aprovechando también la potencia, la fuerza que tiene el banco, desde la banca de consumo hasta la banca corporativa, los fondos, o sea, un negocio integral que queremos poner a disposición de todo el público, ¿verdad? Normalmente los bancos, digamos, utilizan o se apalancan, mejor dicho, con los ahorros a la vista para poder generar sus negocios, digamos, financieros de colocación de esos activos y ahí generan su margen. Pero cuando miras los productos hipotecarios, ¿verdad? Que son los productos tradicionales inmobiliarios, ¿verdad? Son miradas más de mucho más largo plazo, en donde esos ahorros a la vista quizás no los podés tener garantizados durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe pasar, digamos, o dónde vos ves las oportunidades para que Paraguay genere ese fondo de largo plazo que le pueda permitir a los bancos realmente impulsar el desarrollo hipotecario? ¿Y cuál es el rol de la AFD en todo ese proceso? Porque hoy la AFD finalmente se está fondeando
de fondos de desarrollo, pero que la capacidad finalmente en términos monetarios de impacto es muy baja. Vos sabés, David, que ya hablábamos antes de eso, yo creo que nos falta encastrar todo más. Los recursos están, los plazos también. Hoy accedes a financiamiento de 27, 30 años, creo que son suficientes para que uno pueda comprarse una vivienda y poder repagar. Solamente falta que el sujeto de crédito pueda acceder a ese financiamiento, que es lo que la materia pendiente, vamos a decir, ¿verdad? Se tienen que tomar algunas medidas, o dar algunas herramientas como para que la gente pueda acceder al crédito. Nosotros, entidades financieras, nos sintamos tranquilos y seguros en poder dar un financiamiento a largo plazo y no estar pendiente de que un empleado se quede desempleado, cómo yo lo voy a cobrar, o sea. Ese tipo de cosas son en las cuales todavía tenemos que trabajar. Se están trabajando. Hay de hecho mesas multisectoriales donde cada uno habla de su necesidad o su oportunidad y se trata de encastrar todo como para que finalmente salga algo positivo, ¿verdad? Yo creo que ese camino se está transitando. Esperemos que se pueda llegar lo antes posible, porque la necesidad está, la oferta está, el dinero está. Ahora es juntar todo eso, ¿verdad? Juntar toda la cadena de valor y trabajar principalmente en la educación del sujeto de crédito, en las garantías para reducir ese riesgo, de manera que el banco se pueda sentir mucho más cómodo otorgando esos productos en el largo plazo. Así mismo. De hecho, hoy los productos a largo plazo, como te decía, existen. El fondeo existe a través de la AFD, que tiene un funcionamiento muy, muy bueno. Y también existen fondos propios, ¿verdad? O sea, nosotros como banco financiamos eventualmente lo que nos encuadra dentro de los requerimientos de que hoy tiene la AFD. Lo podemos hacer con recursos propios, con algo más de flexibilización. En cuanto a costos somos bastante similares también. Entonces, salvo algún que otro programa que sale la AFD con algún tipo de costo subsidiado, vamos a decir, ahí ya no entramos a competir. Pero sí, o sea, yo creo que oportunidades hay muchísimas todavía, David, y se van a concretar. Nosotros venimos con unos, por lo menos 10 años de una tendencia de inversores argentinos, ¿verdad? Por las condiciones coyunturales lógicamente, de la economía argentina, que expulsó o que generó, digamos, una motivación a inversores a venir a invertir acá, ¿verdad? Ahora estamos viendo una nueva oleada de bolivianos, también con el contexto boliviano, y bueno, hay un mercado que está viniendo, pero lógicamente lo ideal sería que ese flujo de inversión sea canalizado a través de canales formales. Totalmente. Ahí no los informales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto, digamos, de como parte del sector financiero, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos, ¿verdad? Porque hay que ver también el tema de orígenes de fondos, ¿verdad? Para poder capturar y de manera un poco más proactiva aprovechar esta oportunidad regional. Y ahí tenemos, David, varios tipos de inversores o de extranjeros que arriban al país, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de inversores, podemos hablar de un inversor en un desarrollo inmobiliario que normalmente está formalizado, lo que está buscando oportunidades de dónde invertir. Ahí no es tan difícil porque es todo transparente, salvo, o sea, nosotros siempre debemos estar atentos y es súper importante el origen de los fondos, de dónde viene, quiénes son los accionistas, que eso está funcionando bastante bien y forma un poco, a consecuencia de eso, es que hoy tenemos grado de inversión y demás por las tareas bien hechas, ¿verdad? Es un poco más difícil cuando hablamos de personas físicas que vienen con dinero en el bolsillo y que no tienen forma de cómo formalizar eso, un desafío grande. Y de hecho creo que hay muchísimos, o sea, como mencionabas recién, se habla que de las unidades comercializadas en altura o departamento, un 70-80% es ese tipo de gente, de inversores que sacó su plata de donde tenía ahorrada en Argentina o en otro mercado, viene y compra departamento para no perder el valor de su dinero, ¿verdad? Entonces, ahí sí los desafíos son un poco más grandes. Las reglas están claras, están en cuestión de cumplirle. Quien lastimosamente no se va a poder integrar al mercado todavía, al mercado financiero, porque ahí sí hay un riesgo que nosotros tenemos que cuidar, forma parte. Yo cuando nos llegó lo de gran inversión, creo que es un partido que todos tenemos que jugar, cuidar y trabajar en poder sostener, mantener y capitalizar eso. Y eso forma parte, o sea, que el mercado sea formalizado, que cumplamos con toda la parte legal y regulatoria es fundamental, ¿verdad? Entonces nosotros, más que nadie como institución financiera,
vamos a estar siempre atentos a eso, ¿verdad? Un último tema que no me gustaría dejar pasarte, ya que tengo la oportunidad de charlar contigo, y me pasó en este mismo lugar hace unas 2 semanas atrás. Entra aquí por la puerta una persona, ya una persona joven, tendrá entre 35 y 40 años, y interesado en invertir en el sector inmobiliario. Y cuando empezamos a conversar un poco, tratando de entender un poco más de este tema del due diligence, de conocer a tu cliente, ¿verdad? Claro. El origen de los fondos, ¿verdad? Nos comenta que el interés de él era poder invertir a través de criptomonedas, Ajá. ¿verdad? Entonces, en ese momento, digamos, todos nos quedamos como ¿cómo hacemos? ¿Cómo le damos forma a esto? ¿De qué manera en el mercado se puede llegar a realizar una operación cumpliendo con todas las normativas, etcétera? Pero está llegando, digamos, están habiendo personas que están llegando a Paraguay con interés de invertir a través de pagos con criptomonedas. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo esta etapa que estamos viviendo a nivel mundial, digamos, Claro. de esta Mira, tendencia? Yo creo que como todas las cosas, o la mayoría de las cosas, por lo menos aquí en Paraguay, todavía muy poco acostumbrados estamos a eso. Existe un riesgo mayor que el de operar tradicionalmente, pero algo que nos va a llegar categóricamente. Nosotros todavía estamos trabajando. Si vamos a hablar un año atrás, para nosotros era más o menos, no, cuando hablamos de esto no está permitido. Hoy ya tenemos, o sea, ya es una realidad. Entonces estamos viendo opciones, cuál sería la forma de trabajar, la reglamentación que vamos a aplicar, qué tenemos que controlar para saber si es que el origen de esos fondos, quién interviene en el negocio. Yo creo que es algo que va a llegar, todavía está muy superficial, o sea, nosotros no tenemos, en principio todavía demasiada clientela que opere de esa manera. Nos va a llegar, ¿verdad? Nos va a llegar categóricamente, no muy desarrollado todavía hasta el momento, pero nosotros nos vamos a preparar para que así sea, ¿verdad? Excelente. Bueno, Ted, la verdad que fue súper interesante esta charla. Tocamos, creo yo, los aspectos más importantes, más relevantes del sector financiero. Agradecemos nuevamente tu tiempo de haber compartido con nosotros. Y bueno, también a todos los que nos acompañaron en este podcast, muchísimas gracias. Y les invito a seguir conectados a través de este espacio, desarrollando criterios, compartiendo información, básicamente buscando aceitar, digamos, la cadena de valor de este sector de manera que la podamos dinamizar y que siga generando más fuentes de empleo, más desarrollo y más crecimiento a nivel nacional. Gracias, Ted. Muchas gracias a vos, David, por la invitación. La verdad que un gusto, un placer. Yo te felicito por lo que haces. Estoy convencido de lo que decís. O sea, cada uno tiene que aportar de donde le toca para que esto funcione y tengamos un Paraguay cada vez mejor y más desarrollado. O sea que muchísimas gracias. Mucho éxito en esto que estás haciendo y siempre a disposición. Muchas gracias y hasta luego.